Nunca pensé que mi voz iba a temblar así al decirlo, pero le fui infiel a mi marido mientras dormía a mi lado. Y lo peor no fue el sexo, fue que por primera vez en años me sentí vista. Si estás escuchando esto, necesito que sepas que yo también juré que jamás sería esa mujer. Me llamo Laura y durante 12 años fui la esposa correcta, la que organiza las cenas, la que recuerda los cumpleaños, la que sonríe en las fotos familiares. Mi marido, Andrés, es un buen hombre, de esos que no gritan, que no golpean la mesa, que cumplen. Nuestra vida era estable, ordenada, predecible, como una casa sin corrientes de aire. Y yo empecé a sentir que me estaba quedando sin respiración. Todo comenzó en un lugar absurdo, nada romántico, nada planeado. En una sala de espera de un taller mecánico, con olor a café viejo y aceite. Mi coche no arrancaba y yo tenía prisa, y él estaba ahí, sentado frente a mí, leyendo un libro que yo había amado de joven. Le dije ese libro me rompió el corazón, sin pensar. Él levantó la vista, sonrió apenas y respondió a mí me lo arregló. Así empezó. Una conversación mínima, torpe, dos desconocidos compartiendo una hora muerta. Se llamaba Mateo. No era espectacular, no era joven, no era perfecto. Pero me escuchaba como si cada palabra tuviera peso. Nos volvimos a ver por casualidad, o eso me dije para poder dormir. Un café solo para terminar la charla. Luego otro. Luego mensajes que no borraba, pero silenciaba. Yo volvía a casa y besaba a Andrés con la misma boca que había sonreído todo el día pensando en otro. La culpa llegó temprano, como una alarma constante en el pecho. Me decía que pararía, que solo era una fantasía, que necesitaba sentirme viva un rato. Pero Mateo no me miraba como una aventura. Me preguntaba cosas que nadie me preguntaba ya. ¿Qué soñaba? ¿Qué me dolía? ¿En qué momento empecé a callarme? Cuando me tocó por primera vez fue casi un accidente. Una mano rozando la mía, una pausa demasiado larga. Yo no me aparté. Y en ese segundo crucé una línea que juré no volver a ver. No era solo deseo. Era reconocimiento. Era sentir que alguien veía a la mujer que yo había escondido para ser esposa. Y eso me dio más miedo que la infidelidad misma. Cada encuentro era un riesgo calculado, una mentira ensayada. Llegaba a casa y actuaba normal, y esa normalidad empezó a darme asco. Porque mientras Andrés hablaba de su día, yo recordaba la forma en que Mateo me escuchaba respirar. La explosión no llegó de golpe. Llegó en silencio. Una noche, Andrés me miró distinto. No con sospecha. Con tristeza. Me dijo siento que ya no estoy contigo, aunque estés aquí. Y yo no pude negar nada. Porque en ese momento entendí que había destruido algo que no sabía cómo reconstruir. Y justo cuando pensé que lo había perdido todo, Mateo me pidió que habláramos de algo importante. Algo que, según él, ya no podía seguir ocultándome. Mateo me citó en el mismo café donde todo había empezado, como si creyera que cerrar un círculo lo haría menos doloroso. Yo llegué con el estómago encogido, repitiéndome que podía levantarme e irme en cualquier momento, que todavía estaba a tiempo. Cuando lo vi, supe que no iba a hacerlo. Tenía esa expresión seria que solo mostraba cuando hablábamos de cosas que importaban de verdad. No pidió café. No sonrió. Me dijo mi nombre despacio, como si necesitara asegurarse de que yo seguía siendo real. Laura, no puedo seguir así, dijo. Sentí alivio y pánico al mismo tiempo, y eso me dio vergüenza. Pensé que iba a decirme que se había enamorado, o que quería que dejara a mi marido, o que esto se estaba volviendo demasiado grande. Pero no fue eso. Me dijo que había conocido a Andrés antes de conocerme a mí. Al principio no entendí. Lo miré esperando que se explicara, que se corrigiera, que dijera que era una broma de mal gusto. Mateo respiró hondo y apoyó los codos en la mesa. Trabajé con él hace años, dijo. Fuimos amigos. Sentí un frío lento subir desde los pies hasta la garganta. Me contó que coincidieron en un proyecto corto, que hablaban mucho, que Andrés le hablaba de su esposa con orgullo. De mí. De lo organizada que era. De lo fuerte. De lo poco que se quejaba.
Yo tenía ganas de gritarle que parara, pero me quedé quieta, escuchando cómo mi vida se desarmaba palabra por palabra. Mateo me dijo que cuando me reconoció en el taller no dijo nada porque no estaba seguro. Que cuando confirmó quién era yo, ya era tarde. Porque ya le importaba. Porque ya me estaba escuchando como nadie me escuchaba. Intenté alejarme, dijo. Pero cada vez que hablabas, sentía que estabas pidiendo algo sin saberlo. Yo pensé en Andrés, en sus silencios recientes, en esa tristeza que había visto crecer sin entenderla. Y entendí algo que me atravesó como un golpe seco. Mateo no había entrado en mi vida por azar. Era un eco. Un puente entre lo que fui y lo que dejé de ser. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Me respondió que Andrés lo había llamado la semana anterior. No para acusarlo. No para amenazarlo. Para preguntarle qué había hecho mal. Porque Andrés sabía. No tenía pruebas, no tenía mensajes, no tenía nombres. Pero me conocía. Y esa certeza fue peor que cualquier escena de celos. Mateo me dijo que no podía seguir siendo parte de algo que estaba rompiendo a dos personas al mismo tiempo. Que me quería, sí, pero no así. Yo sentí que el aire se iba del lugar. Que el café, las mesas, la gente, todo se alejaba. Por primera vez, la fantasía se desmoronó por completo. No era una historia secreta entre dos. Era una herida abierta que ya estaba sangrando en casa. Esa noche volví tarde. Andrés estaba sentado en la oscuridad del salón. No encendió la luz cuando entré. Me dijo que no quería saber detalles. Que no necesitaba nombres. Que solo quería saber si yo todavía estaba ahí. Y yo no supe qué responder. Porque por primera vez entendí que no había sido solo una infidelidad. Había sido una huida. De mí. De él. De la vida que construimos sin darnos cuenta de que yo me estaba apagando. Me acosté a su lado y no dormí. Sentí su espalda rígida, su respiración contenida. Y supe que, pasara lo que pasara después, nada volvería a ser inocente. Porque el verdadero derrumbe no fue que me descubrieran. Fue darme cuenta de que alguien me había visto de verdad, y que tal vez ya era demasiado tarde para volver a mirar a mi marido de la misma forma. Los días siguientes fueron un territorio extraño, como vivir en una casa que conoces de memoria pero donde alguien ha cambiado los muebles de lugar mientras dormías. Andrés y yo hablábamos poco, pero no era silencio cómodo, era un silencio atento, como si cada uno midiera el peso de lo que decía antes de soltarlo. Yo dejé de ver a Mateo. No porque fuera valiente, sino porque no sabía cómo sostener dos culpas al mismo tiempo. Cada mañana me levantaba con la sensación de haber sido descubierta incluso cuando nadie decía nada. Me duchaba más tiempo del necesario, como si el agua pudiera borrar decisiones. Andrés empezó a hacer cosas pequeñas que antes no hacía. Preparar café. Esperarme despierto. Preguntarme cómo estaba, pero mirándome a los ojos. Y eso me desarmaba más que cualquier reproche. Una noche me dijo que había estado pensando en nosotros. Que se preguntaba en qué momento yo había empezado a irme sin hacer ruido. Yo quise decirle que fue lento, que fue sin intención, que no fue por otro hombre. Pero me quedé callada. Porque ninguna explicación sonaba limpia. Mateo me escribió una sola vez. Un mensaje corto. No quiero perderte, pero no así. Lo leí decenas de veces. No respondí. Y aún así, su voz seguía apareciendo en mi cabeza cuando Andrés me hablaba. No comparándolos. Recordándome. Empecé a notar algo inquietante. Andrés no estaba enojado. Estaba intentando entender. Y eso me colocaba en un lugar incómodo. Porque yo no había pensado tanto antes de cruzar la línea. Una tarde, sin avisar, Andrés me preguntó si quería ir con él a terapia de pareja. No lo dijo como ultimátum. Lo dijo como quien extiende la mano en la oscuridad. Acepté. En la primera sesión casi no hablé. Escuché a Andrés decir cosas que nunca había dicho en casa. Que sentía que me había perdido. Que tenía miedo de tocarme y que yo no estuviera ahí.
Yo sentí ganas de llorar, pero me contuve. Porque todavía no me sentía con derecho a hacerlo. El terapeuta me preguntó qué necesitaba yo. Y esa pregunta me dejó en blanco. Porque durante meses lo único que había hecho era escapar de esa respuesta. Esa noche soñé con Mateo. No con su cuerpo. Con su manera de escuchar. Me desperté con culpa y con una claridad incómoda. Yo no había engañado solo a mi marido. Me había mentido a mí misma. Pasaron semanas. Intentamos reconstruir algo parecido a la rutina. Cenas. Pelis. Conversaciones cuidadas. Pero había algo que no encajaba. Andrés empezó a contarme cosas de su pasado. Inseguridades. Errores. Momentos en los que sintió que no era suficiente para mí. Y entonces entendí algo que me revolvió el estómago. Él había estado luchando por mí incluso antes de que yo me diera permiso para irme. Un día, casi sin pensar, le pregunté por Mateo. Por su antiguo amigo. Andrés se quedó quieto. Me miró largo. Y me dijo que nunca me había hablado de él porque fue una decepción. Que Mateo siempre supo leer a las personas. Que siempre veía lo que faltaba. Y a veces, dijo Andrés, usaba eso para acercarse demasiado. Sentí que algo se acomodaba y se rompía al mismo tiempo dentro de mí. Porque por primera vez pensé que tal vez mi historia con Mateo no había sido tan inocente como quise creer. Tal vez no fue solo un encuentro. Tal vez fue una grieta que alguien supo ver antes que yo. Y esa idea empezó a perseguirme incluso cuando cerraba los ojos. No pude seguir fingiendo que no necesitaba respuestas. Una tarde le pedí a Andrés que me contara toda la historia con Mateo. Sin filtros. Sin cuidarme. Me dijo que, cuando trabajaron juntos, Mateo tenía una facilidad inquietante para detectar grietas. Que no empujaba, solo se colocaba ahí, justo donde dolía. Que varias veces lo vio cruzar límites emocionales con mujeres que estaban cansadas, invisibles, necesitadas de aire. No era mala persona, dijo Andrés. Pero sabía exactamente qué decir. Sentí un nudo en la garganta. Porque cada palabra encajaba demasiado bien con lo que yo había vivido. Esa noche entendí el verdadero giro de todo. Mateo no había aparecido para salvarme. Había aparecido porque yo ya estaba rota. Y lo más devastador fue aceptar que, aún así, lo que sentí fue real. No limpio. No justo. Pero real. Al día siguiente le escribí a Mateo. No para volver. No para culparlo. Para despedirme de verdad. Le dije que lo que vivimos me despertó, pero que no podía ser el lugar donde me quedara. Que necesitaba hacerme cargo de mi vacío sin usarlo como refugio. No respondió. Y esa ausencia fue el cierre que necesitaba. Con Andrés no hubo promesas grandilocuentes. No dijimos todo va a estar bien. Dijimos vamos a ver si todavía queremos elegirnos. Algunas noches seguimos durmiendo separados. Otras nos abrazamos con torpeza, como dos personas aprendiendo un idioma nuevo. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá. Eso sería mentirte. Pero sí sé algo con una claridad que antes no tenía. La infidelidad no empezó cuando toqué otro cuerpo. Empezó cuando dejé de decir quién era. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste hasta aquí, sin moverte. Si descubrieras que el amor que te sacudió llegó porque estabas rota, ¿lo llamarías traición? ¿O llamada de auxilio?